Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Galería VIP y está con nosotros la maestra Diana Luna Lozano, directora general jurídica y de enlace institucional, representante y apoderada legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hablaremos de las adopciones. Es un tema que puede representar una opción de encontrar vivienda para muchos niños, pero en este momento, ¿cuáles son los números que ustedes tienen? Bueno, tienes razón. En efecto, la adopción es un recurso, el último recurso que tiene un menor para integrarse a un hogar y pertenecer a una familia que vele por los intereses de su bienestar, por supuesto. Mira, actualmente tenemos una estadística a nivel nacional de adopciones debidamente realizadas, aproximadamente 1,250 adopciones a nivel nacional, en aproximado, que se ha llevado a cabo. ¿Del 2012? Estamos hablando de un estimado anual. Anual. Que sería el 2012, sí, efectivamente. Y estaba viendo el reporte de la Administración Pública Federal 2006-2013 y revela que van a la baja estas adopciones, aproximadamente un 75%. Dice que en 2007 se registraron 164 peticiones y en 2011 solo 41 en la Administración Pública Federal pasada. Y los niños que encontraron hogar fueron de 23 a 7. ¿Es así? ¿Ustedes encuentran así la situación? Sí, ha habido una falta de comunicación y de difusión, sobre todo en esta materia. Es muy importante, más que publicitar a los niños, sensibilizar y generar una cultura a nivel nacional de lo que implica el adoptar a un menor. No tenemos que perder de vista de que los menores que están institucionalizados son niños que se encuentran con condiciones muy particulares. Nos llegan a remitir del Ministerio Público pues niños con una problemática de violencia intrafamiliar, de abuso, de abandono. Entonces, en efecto, yo creo que hay que trabajar aún más intensamente sobre una política de sensibilización. ¿Hasta qué edades reciben niños el DIF? El DIF recibe edades de 0 meses hasta 17 años de edad. Es decir, ese es jurídicamente el rango que se considera menor, niño, niña o adolescente. Y entiendo que para poder adoptar, la diferencia de edades entre el adoptante y el adoptado tiene que ser de por lo menos 17 años. En efecto, sí, se cuida mucho esa parte, primero porque es una disposición ya legal, por disposición legal, y también es un requisito en el cual nosotros ponemos una atención especial que se cumpla porque se trata de menores que van a ser integrados a familias y que evidentemente hay que tener mucho cuidado en la parte emocional y del ciclo de vida que representa los padres adoptivos, ¿no?, que van a representar. Ahora, son condiciones muy distintas las de cada uno de los niños y niñas que están en el DIF. Sí, por supuesto. Cada uno tiene condiciones muy particulares, ¿no? En que hay una constante es el maltrato. Ningún niño que llega a una institución pública de asistencia social, pues llega porque va a pasar un fin de semana, ¿verdad? Entonces sí es... Maltrato por parte de sus padres, o sea, a lo mejor ya tienen 6, 7 años, ya tienen conocimiento de lo que es vivir en una familia, pero han sido maltratados. ¿Qué otras cosas, no solamente el maltrato físico, qué más se puede dar? Bueno, se da un maltrato psicológico y un daño, ¿no? Un daño muy profundo. Hay un maltrato también físico, hay abuso, puede haber abuso sexual, y abuso en físicamente, ¿no? Los pueden golpear. Entonces sí, claro, por supuesto que estos menores tienen circunstancias muy particulares que vienen de hogares pues totalmente infuncionales, ¿no? ¿Y qué tratamiento les dan a la hora de recibirlos? Bueno, se tiene de primera instancia, se reciben, se aíslan por un periodo de algún mes o 2 meses para evaluarlos y valorarlos psicológicamente, y entonces el psicólogo determinará la terapia a seguir o el procedimiento o el manejo del menor hacia el interior. Después se le clasifica, porque evidentemente, aun cuando tenemos nuestros centros en donde recibimos menores con maltrato en general, también hay una clasificación por las edades. ¿Con base en qué otro tipo de temas pueden separarlos? ¿Solamente por maltrato o...? Los separamos por las edades, es decir, hay que vincularlos con niños en rangos promedios de edad y que además
cuenten con alguna característica. Voy a poner un ejemplo, no sé, no podemos mezclar a un niño de 15 años, por ejemplo, con un niño de 5, por supuesto, ¿no? Sus características y sus necesidades afectivas y emocionales son totalmente diferentes. A pesar de haber vivido esta violencia, los niños quieren pertenecer a una familia o quieren seguir perteneciendo a la familia que ya tenían. No, los niños sí quieren pertenecer, expresan deseos de que se les incorpore a una familia nueva. Ellos sí quieren ser adoptados. De hecho, la adopción es para el menor. Cuando nosotros tenemos solicitudes de personas que quieren niños para incorporarlos a su hogar o a su núcleo familiar, nosotros cuando realizamos dentro de todo el procedimiento de adopción una asignación, se le pregunta al menor si quiere él ser adoptado, porque se le respeta su derecho a que él quiere incorporarse, siempre y cuando cuente con la edad y la madurez suficiente, por supuesto. Y en caso de que responda que no. No se puede obligar ni sujetar a un procedimiento de adopción a un menor que no quiere ser institucional. Nosotros tenemos que velar por dos principios fundamentales: el interés superior del menor, que consiste en que se le garanticen sus derechos básicos de alimentación, de educación, de salud, de recreación incluso, etcétera, ¿no? Y el principio de subsidiariedad, es decir, aquí nosotros, el Sistema Nacional DIF, debe velar por ese principio en no ser, primero debe vincularse a su familia de origen. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que trabajar. Antes de someterlo a un procedimiento adoptivo, nosotros tenemos la obligación de vincularlo con su familia de origen siempre y cuando desaparezcan o hayan desaparecido las circunstancias que dan origen a la institucionalización. Es decir, en segundo término, si la familia de origen no lo puede recibir porque ya la condición pues no es favorable para él, abuelos, puede ser tíos, la familia extensiva, que es abuelos, tíos. Y en tercer lugar, someterlo a un procedimiento de adopción nacional para que esté en su país de origen y conserve sus raíces y cultura. Y por último, la última de las filas es la adopción internacional. Y el proceso para que su situación jurídica esté lista para ser adoptado, ¿cuánto se tarda? Bueno, una vez que el Ministerio Público nos lo remite, nos da un cuidados y atenciones. Una vez que él nos notifica los cuidados y atenciones del menor, entonces nosotros tenemos que esperar 3 meses para solicitar la pérdida de la patria potestad de los padres, y una vez concluido este procedimiento, ellos son liberados y resuelta su situación jurídica pueden ser sometidos a un procedimiento de adopción. Sin embargo, nadie puede llegar y decir quiero a este niño en particular, solamente dan sexo y edad, ¿no? Así es. Efectivamente, el manifiesto de la voluntad de las personas que quieren adoptar menores es un manifiesto libre y solamente pueden ellos decirnos sus rangos de edad y el sexo que ellos pretenden adoptar. Nosotros valoraremos previamente si ellos cumplen o no con el perfil para ser padres adoptivos. Ahora, ¿este perfil es económico, psicológico? ¿En qué consiste? Es un perfil que deben contar con recursos emocionales definidos, equilibrados y con un nivel socioeconómico que le permita dar al niño precisamente lo que le corresponde en derecho. Es decir, le deben proporcionar pues alimento, una vida escolar, ¿no? Educación, recreación, algún deporte que él tenga que practicar. Y también es muy importante que no perdamos de vista que los niños que nosotros tenemos institucionalizados requieren seguramente de apoyos adicionales, es decir, no sé, algunas terapias psicológicas, algún niño que nos pidan, incluso se han dado niños en adopción que tengan alguna discapacidad o un problema de psicomotricidad gruesa. Eso se lo dicen a los Pero por adoptantes. supuesto, claro. De hecho, cuando se inicia el trámite de solicitud de adopción, ahí es donde preguntamos, ¿no? ¿Está usted dispuesto a recibir en su hogar a un niño con estas características? Muchos solicitantes nos dicen que sí. Y bajo esa misma perspectiva, nosotros cuando asignamos, evidentemente ellos ya conocen. En la asignación que se hace, se entrega a un menor en convivencia, primero controlada en los centros asistenciales y después una convivencia fuera del centro. Entonces, si hay compatibilidad en el perfil de las necesidades del menor con los solicitantes, entonces se procede a una asignación definitiva. ¿Y el perfil económico de las personas que generalmente quieren adoptar, cómo es? Bueno,
Vuelvo a repetir, en realidad el perfil que se busca de tipo socioeconómico es precisamente que vivan que tengan las condiciones para llevar, introducir a un menor, ¿no?, a su hogar, es decir, que cuenten con habitaciones separadas, que tengan los recursos suficientes para la manutención del menor y como más o menos dije, ¿cuánto es, el salario mínimo requerido para poder adoptar? Mínimo promedio, pues, no sé, estoy hablando probablemente de unos entre 25,000 y 30,000 pesos mensuales. Es decir, esto no es discriminatorio de ninguna manera. Se podrían ver las condiciones particulares, ¿no?, de cada caso. Esa es una valoración que se hace al interior y que se somete a un comité debidamente integrado, en donde el comité decide si por sus condiciones económicas pueden tener un menor, con independencia de la valoración psicológica, que esa es la fundamental. Es decir, es una valoración integral, ¿no? No podemos excluir o decir, claro, bueno, porque tú ganas 20,000 pesos, tú ya no entraste en este rango. Bueno, pues por supuesto que no. Tendremos que hacer una valoración. Estoy haciendo como un rango, ¿no?, de donde podamos entrar. No sé, entre 20 y 30,000, claro, sumando los sueldos de los dos, porque pues, como ahora sabes, las familias participan ambos, ¿no? Padre, mamá y papá, ¿no? ¿Y tiene que ser matrimonio forzosamente? No, no necesariamente. Puede adoptar un soltero mayor de 25 años, casados o que estén en concubinato, siempre y cuando tengan por lo menos 2 años de matrimonio o 2 años de concubinato. ¿Y esto también ya está abierto para las parejas del mismo sexo? Por supuesto que sí. De hecho, ya es un tema pues muy superado, ¿no? De hecho, aquí en el Distrito Federal se han llevado a cabo adopciones con parejas del mismo sexo. Nosotros todavía no hemos recibido solicitudes propiamente de estas parejas, ¿no? Pero sí podemos recibirlas y con mucho gusto les daremos el trámite correspondiente. Ahora, el trámite de adopción al pertenecer al DIF es gratuito. Por supuesto, es un trámite gratuito, se inicia con una valoración de trabajo social en los centros asistenciales que tenemos, según el rango de edad que los solicitantes quieran. Se inicia con una entrevista, es como nuestro primer filtro de entrevista, se les otorga una ficha, se les envía al jurídico para que el jurídico integre un expediente. Una vez integrado el expediente, se somete a valoración psicológica y de trabajo social, se hacen visitas al domicilio, a sus alrededores, se pregunta si cuentan con redes de apoyo, en este caso familiares cercanos, amigos pues muy cercanos. Después de esta dictaminación se pasa o procede a entrar a comité. El comité decide si procede o no la adopción. Si procede, de proceder, entonces se manda una lista de espera para que busquemos el niño con el perfil que ellos requieren y que el niño requiere, por supuesto, ¿no? Y una vez se asigna, y una vez asignado, después de algunas convivencias, si se determina que hay compatibilidad en los perfiles, se inicia el procedimiento jurisdiccional voluntario. Maestra Adriana Luna Lozano, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no le cambie, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la maestra Adriana Luna Lozano. Se calcula que hay 30,000 menores institucionalizados que no pueden ser dados en adopción porque no se ha liberado su situación jurídica, según Carlos Antonio Morales Montes de Oca, presidente del Centro de Estudios de Adopción. ¿Es así? Pues muy probablemente sí tenemos a nivel nacional un gran número de niños institucionalizados, por supuesto, ¿no? Porque pues atendemos toda la cobertura de todos los estados, ¿no? Claro que cada estado cuenta con su DIF estatal y que ellos, al ser una materia de corte privado y de derecho familiar, por supuesto cuenta con su propia legislación, ¿no? Aquí en el Distrito Federal, ¿a cuánto asciende? Nosotros tenemos en un promedio, solo DIF nacional, un promedio de 359 aproximadamente niños institucionalizados. ¿Y que dan en adopción? ¿Cuántos les llegan y cuántos dan en adopción anualmente? Bueno, anualmente damos como pues un promedio anual como de unos 200 más o menos niños, 100. Va variando la cantidad, ¿no? ¿Y que dan en adopción? Sí, más o menos ese es el promedio, ¿no? Los que son sujetos y los que se dan en adopción. Más o menos, 200. Y se estima que para 2050 serían 33,000, o sea, 3,000 más.
Para 2050, bueno, pues ya es una estadística bastante complicada porque va fluctuando, ¿no? Es muy movible la cifra de estos niños. Ahora, ¿todos los DIF estatales le reportan al nacional o solamente esta lista de 10 estados? No, el DIF nacional está en construcción de un sistema nacional de información. Sí nos reportan la información, sin embargo, estamos ahorita precisamente preparando un sistema que nos permita soportar toda la información a nivel nacional. ¿A qué se deben estos cortes de información que no llegue directo? Se debe a los cambios de administración, ¿no? Obedece propiamente a eso. Los proyectos no llegan a veces a concluirse y de nueva cuenta pues hay que darles seguimiento y volverlos a implementar, ¿no? Este miedo a realizar el trámite, haber obstruido la capacidad para adoptar, ¿cómo se puede reducir sin perjudicar las medidas de seguridad propias para proteger al menor? Yo creo que con campañas de sensibilización, en donde expliquemos muy bien de qué se trata la adopción, cómo debe hacerse, que no se vea como un trámite más, como un trámite engorroso, como que mucha gente piensa, es que es muy tardado, es que es muy difícil. No es difícil, no es tardado. En promedio, en promedio, el procedimiento se tarda 6 meses, el procedimiento administrativo. Y el procedimiento jurisdiccional está en promedio entre 2 y 4 meses según las cargas del trabajo. Entonces estamos hablando de un año promedio de una adopción, siempre y cuando se cubran los requisitos, por supuesto, ¿verdad? Entonces no es engorroso, no es tardado. Lo que hay que advertir es que es un proyecto de vida, ¿no? En el cual una familia va a integrar a un menor. Entonces me parece que no debe crear esta sensación, ¿no?, de dificultad. Y el factor seguridad o inseguridad en los estados, ¿qué tanto ha influido para aumentar los niveles de violencia, desprotección con los menores y que justamente la autoridad haya requerido a este menor? Sí, en efecto, tocas un tema pues muy sensible. Dado ahora los altos índices de inseguridad y la intervención de organizaciones criminales y la trata de menores, pues por supuesto que nosotros como instituciones que representamos a los menores en situación de vulnerabilidad, tenemos que ser mucho más rigurosos y tenemos que ser mucho más cuidadosos sobre todo, ¿no?, en nuestros procesos de valoración de corte psicológico y de trabajo social. A la hora de recibir, ¿están recibiendo más niños derivados de estos problemas por falta de papás porque murieron al participar en una célula de crimen organizado, los factores de migración, económicos? Bueno, en realidad nuestro país pues está regionalizado. Cada región pues presenta particularidades y obedece a circunstancias diferentes. Por supuesto, en la frontera, claro, tenemos ahora una problemática nueva, ¿no? Los niños inmigrantes no acompañados, en donde se están abriendo incluso albergues para recibir a niños inmigrantes, ¿no?, que sus papás cruzaron la frontera y que por algún motivo ellos fueron detenidos en la inmigración de Estados Unidos o de cualquier otro lugar. Entonces, por supuesto, esto representa un problema grave. Ya el DIF se está haciendo cargo de este tipo de situaciones, abriendo albergues, es profeso para este tipo de situación. Otro tema muy álgido y preocupante es la trata de menores. ¿No? Entonces ahí, por supuesto que nosotros también, ahora la nueva ley establece que el DIF nacional recibirá los niños que remita la Procuraduría General de la República para ser atendidos y recibidos y protegidos en nuestros centros. ¿Y cómo justamente blindan para evitar que el crimen organizado se pueda infiltrar y estar haciendo adopciones para estos fines? Bueno, no hemos tenido noticia en este momento, ni hemos advertido que alguna organización en específico realice solicitudes de adopción. Lo que sí tenemos mucho cuidado a la entrevista, al hacer intervenciones físicas en sus hogares, en los lugares, hacemos, como ya lo mencioné, pues toda una revisión de sus redes de apoyo, ¿no?, que eso nos permite darnos cuenta a qué ambiente podemos integrar a un menor. Psicológicamente, ¿para qué está predispuesto un niño que es adoptado, que fue maltratado o que fue abandonado? ¿Hay que decirle de primera instancia que es un niño adoptado? ¿Cómo es el tratamiento ya que pertenece a nuestra familia? Siempre se le dice, y lo sabe. Cuando es un niño que oscila entre 5 años en adelante, ellos ya se dan cuenta perfectamente de que tienen una historia.
Cuando ellos se integran a un hogar, empiezan a construir lazos, precisamente esos lazos que los mantienen integrados a esa familia, ¿no? Tanto los padres adoptivos como el menor crean lazos de convivencia, de situaciones en particulares. Los niños que son de 0 meses a 5 años y que probablemente todavía no tengan esa capacidad de conciencia, evidentemente ya queda a decisión de los padres adoptivos si ellos le dicen o no. Me parece que las parejas que van a solicitar niños y que han tenido exitosamente un niño en adopción, nosotros les hemos recomendado que pues le hablen con la verdad, que él sepa de dónde viene, porque él tiene un origen que no debe perderse, se le debe respetar. ¿Y las secuelas que puedan quedar psicológicamente en un niño adoptado? Todos los niños institucionalizados tienen secuelas, por supuesto, emocionales. Por eso es importante que cuando nosotros damos a un niño en adopción y lo integran o lo incorporan a su hogar, precisamente también se hacen recomendaciones en el sentido de que deben contar con una ayuda o un apoyo, ¿no? Externo, en este caso especialistas en psicología, para que puedan ir poco a poco reduciendo las huellas de sus historias tan trágicas que tienen. Ahora, esta tendencia a la baja, ¿cómo resolverla? ¿Cómo agilizar el trámite de adopción, etcétera? El trámite es ágil, repito, yo creo que es un desconocimiento, es falta de información y una nugatoria cultura respecto de la adopción, ¿no? El trámite es muy ágil, son 6 meses aproximadamente que te tardas en saber si procede o no tu trámite de adopción. Pero que los papeles y la situación jurídica del niño esté óptima para comenzar el trámite de adopción. Okay, sí, que esté resuelta. La situación jurídica nosotros tenemos, una vez que el Ministerio Público nos pone a disposición los menores y ya nos da los cuidados de atención, pues 3 meses solicitamos la pérdida de la patria potestad, siempre y cuando el menor ya no cuente con una familia de origen, que no tenga una familia extensiva, es decir, siempre hay que privilegiar la vinculación con su familia. Claro. ¿Y hay gente que decide regresar al niño? Bueno, la legislación establece 2 tipos de adopción, que es la plena y la semiplena. A nivel federal, pues nuestra legislación ya contempla por una reforma muy reciente la adopción plena, es decir, que asume los derechos de un hijo consanguíneo o biológico. La semiplena, por supuesto que nada más refiere obligaciones entre el niño y el adoptado y el adoptante. Entonces ellos son los únicos que guardan esa relación y sí, en algunos casos, en algunos estados, sí se ha visto que los padres tienen esa posibilidad porque les parece muy problemático, porque no pueden con la situación, por múltiples factores sí han regresado niños, solicitan ante el juez una revocación de la adopción. Y en el caso de los niños que son adoptados por familias extranjeras, ¿qué tanto es más engorroso el trámite y qué tanta factibilidad hay? No, el trámite, vuelvo a repetir, tampoco es engorroso. Ahí ellos tendrían, como son residentes de otro país, y utilizar a la autoridad central homóloga, como homóloga al sistema DIF nacional, es decir, a través de organizaciones internacionales debidamente acreditadas en sus estados y que nosotros también hayamos acreditado, por supuesto. Claro. Ellos están acreditados, tienen una certificación del sistema DIF nacional, solicitan a la autoridad central, a la organización, un niño en adopción, con ellos inician todo el trámite, integran el expediente, realizan las valoraciones médicas, psicológicas y de trabajo social, y una vez que esté integrado, solicitan a través de Relaciones Exteriores la intervención del Sistema Nacional DIF. Maestra, usted está, bueno, además de los cargos, es doctorante en Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública, cuenta con la maestría en Ciencias Penales egresada de la Universidad Anáhuac, especialista en amparo y garantías individuales por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Hay algo que pueda ser perfectible en este sentido de amparo y garantías individuales para los menores? Pues ya contamos con toda una protección internacional y más allá de una garantía de un derecho humano. Ya se cuentan con convenciones suscritas por el Estado mexicano, como es el Convenio de la Haya, la Convención de la Haya, en donde especifica precisamente cómo va a ser el procedimiento de adopción. También contamos con una convención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces ahí se prevé el interés superior del menor. Ya contamos con todo un marco internacional y ahora con la reforma reciente en términos del 133 de la Constitución, que establece a los tratados internacionales como ley suprema de la Unión, es decir, cobran el rango de constitucionalidad.
y evidentemente de una garantía y de un derecho humano, ¿no? Entonces contamos con toda una estructura jurídica para solventarlo. Al término de este sexenio, ¿cuál es la meta que usted se ha trazado? Bueno, la meta específicamente en este tema es armonizar la legislación local con la federal, de tal manera que contemos con un único procedimiento de adopción, seguramente con algunas particularidades muy especiales de algunos estados, contar con una unidad de adopción modelo a nivel nacional y sujetar a toda a nivel nacional, con este procedimiento único, contar con los registros nacionales adecuados para precisamente poder establecer la política pública a favor del menor. Muy bien, ¿le parece si vamos a la sección de los 7 pecados? Muchas Yo gracias. le digo cada uno y usted me dice lo que se le ocurra. Avaricia. Envidia, no sé. Envidia. Envidia, deseo, Ira. locura. Lujuria. No sé. Pues también deseo, no sé. Gula. Comida. Pereza. Descanso. Soberbia. Ignorancia. Es la maestra Ariana Luna Lozano. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Galería. Muchas gracias, Jess, por tu atención. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien. Listo. Qué entrevista, ¿eh? Qué entrevista. Aquí hiciste repasar todo el examen.